Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Hoy vamos a continuar desarrollando sesión 2 de la asignatura Literatura. Eh, Como ven en la pantalla, La vida es sueño, ¿no? Es una obra muy importante en esta época o etapa de la literatura español, cuyo autor, el gran dramaturgo, a la vez poeta, Pedro Calderón de la Barca. Pero antes vamos a ver esta escuela literaria, ¿no? Su contexto histórico, sus características y sus representantes. El barroco español. A lo largo del siglo XVI, España era un país de hegemonía política fuerte hasta 1598. ¿No? Era primer potencia europea. Sin embargo, en el siglo XVII, durante el periodo nombrado barroco, se enfrentó una crisis tanto a nivel europeo como a nivel nacional. Por ejemplo, las guerras, derrotas, la destrucción económica, etc. Convirtieron a España en un país inestable, desequilibrado y sumamente pesimista. Todo esto reflejó también en la producción artística. Tanto el artista como el hombre miraban a un nuevo lugar impulsado por el pesimismo que llevan dentro. ¿Qué características tuvo el barroquismo? Busca la fuerza expresiva de la palabra, impresiona a los sentidos, para esto utiliza los recursos expresivos. Empleo excesivo de adornos. Los recursos expresivos son tantos que parecen el tema central. Cuando hablo de recursos expresivos me refiero, por ejemplo, a las figuras literarias, ¿no? Y casi un abuso de figuras literarias. Presenta lo pequeño y lo grandioso, lo refinado y lo grotesco, lo bueno y lo malo de las cosas o de la vida. Y cuando hable de la vida de la gente, las costumbres, el quehacer cotidiano, complicación y gran elaboración formal, que da como resultado una literatura difícil de entender. La dificultad formal es sinónimo de belleza artística, ¿no? Búsqueda de la expresión original que provoque la administración y la sorpresa, ¿no? Esas son las características del barroco español. Una literatura, ¿no? Que tiende a ser difícil de entender por el uso excesivo de figuras literarias. Ahora bien, tendencias, ¿ya? Tuvo dos tendencias bien marcadas: culteranismo y conceptismo, ¿ya? Por ejemplo, ahí vemos semejanzas, ¿no? Ambas corrientes. A ver, primero vamos con culteranismo. El poeta quiere demostrar su erudición, importancia de la forma, lenguaje rebuscado, figuras retóricas relacionadas con la forma, ¿no? Hiperbatón, ¿no? Engabamiento, aliteración, etc. Metáforas complicadas, cultismos, referencias mitológicas. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Su nombre mismo dice culturalismo, viene de cultura. Eran muy cultos en cuanto a la utilización
de figuras literarias, ¿no? Eran muy refinados. Conceptismo. El poeta quiere demostrar su ingenio, importancia del contenido, juegos de palabras, figuras retóricas relacionadas con el significado, metonimia, oxímoron, comparaciones, etc. Metáforas, ¿no? Metáforas ingeniosas, ¿no? Hay algo parecido en estas dos tendencias. ¿En qué se semejan? Ambas corrientes quieren causar la admiración del lector, rompiendo el clásico equilibrio entre forma y fondo y contenido. Abundancia de figuras retóricas, uso del soneto, ¿no? Entonces aquí vemos dos tendencias parecidas, ¿no? Dos tendencias que nos dan a entender de que los dos son muy cultos, muy ingenios, ¿no? Para utilizar, por ejemplo, en cuanto se refiere a las figuras literarias, ¿no? Por eso se dice de que era una literatura muy difícil de entender en esta época, ¿sí? Eh, Ahora vamos a hablar, dentro del barroquismo también hubo la drama, ¿no? Dentro del género dramático sobresale, por ejemplo, Pedro Calderón de la Barca, con su famosa obra La vida es sueño. Eh, ¿De qué habla La vida sueño? ¿No? Como sabemos por historia, en épocas anteriores, de repente algunos siglos más o menos anterior, siempre pues la gente creía mucho en la mitología. O sea, me refiero a hombres de la antigüedad, de la Edad Media, ¿no? Entonces, Pedro Calderón de la Barca recoge de eso, más o menos, sobre un rey allá en Polonia, o Bolonia, ¿no? Basilio, rey de Bolonia, tras haber escuchado la profecía de un oráculo, ¿no? La cual decía que su hijo Sigismundo sería un rey cruel, ¿no? Eso le dice el oráculo. Decide encerrar a su hijo en una torre diciéndole al pueblo que se murió, ¿no? O sea, engaña al pueblo que su hijo ha fallecido, pero él lo encierra. Y esto es descubierto por Rosaura, ¿no? Acompañada de su escudero, Clarín. Ella viaja a Polonia para tomar venganza de su prometido, Astolfo, y limpiar su honra, ¿no? El sobrino del rey Astolfo, ¿no? El rey. Astolfo sería el heredero del trono en caso de la ausencia de Sigismundo. Era un sobrino del rey, ¿no? Abandonó a Rosaura porque cree que no es noble. Por esto decide casarse con la infanta Estrella. Y Rosaura mantiene pues una larga conversación con el príncipe encerrada. Y aquí Sigismundo habla sobre la libertad, ¿no? Lotardo, el lacayo de Sigismundo, los descubre y detiene para que no revelen el secreto del rey, ¿no? Entonces, Clotaldo descubre que Rosaura es su hija, pero decide no decírselo a nadie, ¿no? Quiere callarse. Claro, acá juegan cada uno por su, o actúa el ser humano, cada uno teniendo en cuenta, muy en cuenta sus intereses personales, ¿no? Y más adelante Basilio decide liberar a su hijo para comprobar si la profecía de la que fue avisado se cumplía, ¿no? Entonces, Segismundo es drogado
para más adelante hacerle creer que todo ha sido un sueño. Se resulta ser un rey tirano, ¿no? Al mismo tiempo, Rosaura entra en la corte como dama de honor, ¿no? A Estrella. Eh, Cuando Segismundo es liberado, él se porta como un tirano. Basilio decide drogarlo y encerrarlo de nuevo. En tal sentido, Segismundo pues vuelve a despertar y pronuncia estos versos del monólogo, ¿no? Por ejemplo, yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado. Soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. El mayor buen es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. Luego, al enterarse el pueblo, es decir, el pueblo se entera que el rey tiene un hijo, ¿no? El rey o el Basilio tiene un hijo, ha encerrado a su heredero, se organiza una, ¿no? Organiza una revuelta y libera a Segismundo. Las tropas del rey y las de Segismundo entran en batalla. Y Rosaura se une a las tropas del príncipe con el fin de matar a Astolfo. ¿Ya? Vencen las tropas de Segismundo y el rey se pone en sus manos, pero Segismundo se postra ante los pies de su padre, ¿no? ¿No? En vista de esta actitud, el rey decide dejar que su hijo herede el trono. ¿Ya? Clotaldo revela que es el padre de Rosaura y Segismundo decide obligar a Astolfo a que cumpla con su promesa de casarse con ella. Y Segismundo decide casarse con Estrella para que no quede desconsolada, ¿no? Y así termina la obra, ¿no? Entonces aquí vemos y cómo las personas muchas veces eh, creen en cosas, bueno, mitológicas, cosas que uno a veces no siente, a veces no ve, ¿no? Y las consecuencias son mayores. Y esta obra, pues, en donde el tema fundamental es que la traía de cabeza a muchos filósofos de su tiempo, ¿no? La libertad del hombre para escoger su destino, ¿no? Por ejemplo, este tema se opone de manifiesto en el gran monólogo de Sigismundo, ¿no? Pero a la obra la secundan una serie de temas, por ejemplo, como puede ser el honor y el abuso del poder, ¿no? Siendo ambos unos temas muy recurrentes en la época. Otro de los temas también nosotros, por ejemplo, el libre albedrío frente a la predestinación. Sigismundo lucha por la libertad para trazar su propio camino, ¿no? Mientras que su padre confía más en el oráculo. Entonces, esta lucha pues refleja la oposición entre la reforma religiosa de esta época, ¿no? Y también vemos otro de los temas es por ejemplo, la realidad frente al sueño, por el engaño de su padre, ¿no? A Sigismundo le es difícil diferenciar entre el sueño y la realidad. Es un tema típico del barroco, ¿no? Una época en que se hace hincapié en las apariencias, todo lo teatral, las máscaras, etcétera, ¿no? Entonces,
En conclusión, podemos decir de que como el ser humano, ¿no? Le cortan la vida, le cortan su libertad, le quitan sus derechos. Y eso ha pasado un montón de veces, más que nada en las épocas anteriores, y hoy también todavía hay, ¿no? Muchas veces el hombre no tiene la culpa, pero así, injustamente, ¿no? Le cortan su destino real como ser humano. Eh, en cuanto a los representantes, pues, por ejemplo, podemos mencionar a Luis de Góngora. Y así, les digo así con toda sinceridad, a mí se me ha hecho difícil, por ejemplo, entender a Góngora, ¿no? ¿No? Eh, Sus poemas, sus versos son muy difíciles de entender. Hay que tener mucho, ¿qué te digo? Conocer bien, por ejemplo, las figuras literarias, tantas figuras que usa él. Y su lenguaje es muy, ¿qué te digo? Muy complicado, ¿no? Versos que a veces uno no logra entender, pero uno con, ¿qué te digo? Con un buen análisis, ¿no? El conocimiento de la figura literaria se logra entender, ¿no? Luego acá dice, por ejemplo, Góngora versus Francisco de Quevedo, también otro de los representantes de la poesía. Luego también tenemos en teatro barroco, ¿no? La evolución del teatro, arte nuevo de hacer comedia, rechazo de las unidades aristotélicas, ¿no? Aristotélicas, lugar, tiempo y acción, división en tres actos, planteamiento, nudo y desenlace, mezcla de tragedia y comedia, ¿no? Color nacional, lírica entrelazada, ¿no? Y personajes estereotipados, ¿no? Diferentes. Entonces tenemos en el teatro barroco, tenemos Calderón de la Barca y Lope de Vega, otro de los grandes dramaturgos españoles. Ya como hemos hablado ya de Vida al Sueño, ya más solamente para que ustedes tengan una referencia de esta obra, dice la Vida es Sueño, escrita en 1636 por el dramaturgo y poeta español Pedro Calderón de la Barca. Es el más conocido tema filosófico de esta y de una de las obras de la literatura barroca de valor universal. Su complejidad da lugar a varias y variadas interpretaciones, pero todas giran en torno al problema del destino, la lucha por la libertad, la apariencia y la realidad, el libre albedrío, la inconsistencia de la vida humana, la trascendencia simbólica, etc. El título se vincula con la postura filosófica del autor, quien considera al mundo bajo una perspectiva dual. Por una parte, las cosas que se rodean al hombre, que le rodean al hombre, son un pálido reflejo de sus sueños, de tal modo que la realidad es solo sombra e ilusión. Por otra, el individuo está llamado a desempeñar un simple papel en la gran representación que es la vida. Algunos ¿no? Acontecimientos, por ejemplo, marcos referenciales. No hay referencia concreta del escenario, solamente cuando tú lees la obra te menciona Polonia, ¿no? Social, toda obra se desarrolla dentro del ámbito de la clase dominante, compuesta por reyes, príncipes, también está vinculados con la vida palaciega de los otros personajes, de nivel social, más bajos, como cortesanos, servidores reales. En el aspecto espiritual, profundos conflictos objetivos, ¿no? Que surgen de la lucha entre el yo individual y el medio que lo rodea en su tarea de adecuarse a este. Por favor, aquí la palabra este no lleva tilde, eso hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Ha habido un error ahí, este no lleva tilde. Idea central que surge de la obra, ¿no? Demostrar la fuerza y la capacidad del hombre. ¿Con qué
finalidad, escribió Pedro Calderón de la Barca, con la finalidad de demostrar la fuerza y la capacidad del hombre para construir su propio destino, a pesar de que existan condicionamientos aparentemente inevitables. Es decir, el hombre debe sortear innumerables obstáculos, tanto externos como internos. Los personajes de la obra representan toda la condición humana. En su carácter simbólico se encuentra la misma densidad filosófica del hombre frente a situaciones inexplicables, las soluciones teológicas, el sentido moral, jurídico y político presentes en ella, ¿no? En conclusión, ¿no? Aquí nos habla que a Segismundo le quitaron el derecho de la vida, derecho de la existencia, derecho de la libertad hacia la realidad. Bueno, jóvenes, espero que haya sido el agrado de ustedes. Ha sido un poquito extendido la exposición, pero es válido, ¿no? Nos estaremos viendo horas de la tarde. Muchas gracias.